porque justo también quería aprender, bueno, empezar a aprender un poco más de frontend, entonces le dije que de una vez aprovechando, pues ahora sí que se una, ¿no? Ya, así es. Mucho gusto. Va. Sí, Entonces igual, Tona te presenta a Dani, él participó con nosotros hace un año, ¿no? Creo en la Olimpiada, me parece. sí, ya hace un año. Y hace un año ya tiene. Sí. Pues ahorita Dani, pues sí, justo le andamos como dando cursos y eso para igual que pueda encontrar un trabajo de desarrollador Ujú. actualmente. Ujú. Ok, es muy buena idea. Nice. Pues va. Cool, pues vamos a empezar. Esta es la primera clase y ya les mandé como la imagen, o bueno, el PDF más bien dicho, de cómo nos vamos a ir en el plan de estudios, ¿no? Sí. La idea es ver primero las bases y ya de ahí nos vamos a los frameworks o a las librerías. Ya teniendo bien las bases, las librerías van a ser bien de volada, ¿no? Ok. Entonces, vamos a empezar con, bueno, la clase de hoy va a ser sobre cómo funciona el Internet. Internet no de las cosas, sino el Internet. El Internet en general. ¿Tienen alguna idea de esto? Digo, como para ver qué tanto me voy hacia atrás o más o menos, o dos tripas, o nunca han visto algo parecido. Sí, más o menos. Estoy viendo unos videos donde narraban históricamente cómo cómo se fue dando. Primero eran tesis o compartidas con algunas universidades, pero nada más así. Ah, va, Vázquez. ¿Y qué más? Después, poco a poco empezaron a poner como servidores, bueno, computadores que compartían red, pero fue después que ya se implementó así como lo que se conoce la red mundial. Ujú, ándale, más o menos así. Va. ¿Qué más? ¿Y tú, Dani, has visto algo? Bueno, habías visto algo anteriormente. Me habías comentado, ¿no? Más o menos. Sí, digamos, ya estudiamos toda la historia del internet. Primero Ya, era ARPA, ya después fue, ¿cómo se llama? Cuando se extendió más y ya después vino la internet y después fue la web, fue funcionando en web 2.0, 1.0. nice. ¿En la escuela te lo enseñaron? Sí, Va. ¿Y vieron algo de protocolos y cómo se comunican y eso? nomás por la lógica de HTTP, que es HTTP y HTTPS y el protocolo eh, ATP, algo así. Ya me acuerdo muy bien. Ok, va. Cool. Pues justo eso vamos a repasar un poco. La idea, digo, pues ya la tienen, ¿no? Ya es lo chido, como que ya podemos irnos un poco más rapidito. Pero la idea es justo repasar ese concepto, ¿no? De cómo es que, ya que vamos a estar trabajando en web, del lado del front, cómo es que se relaciona con el backend y cómo es que todo entra en armonía, ¿no? Entonces, la idea aquí es repasar eso, ¿va? Entonces, vamos a empezar. Bueno, aquí es un pequeño diagramita explicando como, ok, que vamos a ir repasando qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos una petición, ¿no? Donde nosotros vamos a hacer una petición web. Digo, lo primero o la primera cosa que tenemos que tener en mente es el cliente, ¿no? Y el cliente, le llamamos cliente a cualquier eh, cosa que corra en una computadora, que esté conectada a Internet y que su primer rol o la tarea más importante sea la interacción con los usuarios
y cada cliente tiene asignada una dirección IP, ¿no? Las direcciones IPs yo creo que ya las conocen, ¿no? Son todas las direcciones conformadas por un formato de como de 3 dígitos y creo que de 4 grupos, ¿no? Ya no me acuerdo. A ver, 192.68.2.50. Ajá, sí, justo así. Estas son las direcciones IPs. Entonces, estas direcciones IPs lo que nos dan es como si fueran un identificador único para cada cliente, ¿no? Ok. Esta dirección IP es justo como si fuera digamos, el nombre de este cliente, ¿no? Es lo que identifica al cliente tal cual. Entonces, cada cliente tiene una dirección IP. Hay diferentes direcciones IPs, ¿no? La dirección IP física, la dirección IP lógica. Un cliente siempre va a tener 2 direcciones IPs. Bueno, principalmente 2. Una con la que se expone a Internet y la otra, pues, de forma local, ¿no? De forma local va a tener varias direcciones, pero solo con la que se expone a Internet va a tener una. Entonces, un cliente, ¿qué cosa es? Es un navegador web, es una aplicación, es que puede ser un dispositivo como un Chromecast o una bocina de Alexa o algo, o una cámara, ¿no? De video conectada a Internet. Eso es un cliente, ¿no? Algo que interactúe con el usuario, que tenga una dirección IP. Entonces, este cliente, para poder conectarse a la Internet, lo que hace son peticiones, ¿no? Vamos a llamarle peticiones. Y estas peticiones eh, lo que hacen es ir a conectarse a un servidor, ¿ok? Y un servidor, que es el que tenemos aquí de este lado, es otra computadora, ¿no? Es otra máquina, otra máquina. Entonces tú aquí tienes una máquina que es un cliente y la idea principal del Internet es interconectar computadoras, ¿no? O interconectar clientes, no importando la distancia, y así es como se hace el Internet. Entonces el objetivo de este cliente es llegar a la otra computadora, ¿no? No importa cómo, ahorita vamos a ver qué pasa en ese inter, pero el objetivo principal es llegar a la otra máquina. Entonces, el servidor se le denomina servidor a cualquier otra máquina conectada igual a Internet que tenga una dirección IP, pero a diferencia del cliente, la función principal del servidor es almacenar, procesar o entregar datos, ¿no? O sea, a diferencia del cliente, el cliente su única función es interactuar con un usuario y servir datos, ¿no? Pero el servidor lo único que tiene que hacer es o almacenar o procesar o entregar datos. Esto hace que tengamos diferentes tipos de servidores, ¿no? ¿Qué tipos de servidores tenemos? Podemos tener web servers, web servers o file servers, o podemos tener también, ¿qué más? Databases o bases de datos o video servers, eh, video servers, databases, file servers, application servers, no sé, diferentes tipos de servidores, ¿no? Y cada tipo de servidor tiene una función. Por ejemplo, el web server, ¿qué se imaginan que haga? Lo que va a hacer es, como su nombre lo dice, ¿no? Entregar aplicaciones, o bueno, entregar documentos web. El file server, su única funcionalidad es igual, como entregar archivos, pero puede ser cualquier tipo de archivos, de texto o alguno personalizado, cualquier otro, ¿no? Databases, pues puede ser alguna base de datos, ¿no? Como MySQL, Postgres, MongoDB, cualquier otra base de datos existente, también es un servidor. Y los video servers, ¿no? Que sirven para streamear videos. Entonces, cada servidor va a ser completamente diferente,
pero la forma a la que llegamos a él no cambia mucho, ¿no? Es lo mismo. Ahora, su única tarea del servidor, como les decía, es solo entregar datos. ¿Ok? Entonces, digamos que en este momento solo nos vamos a enfocar en web servers. ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Porque pues vamos a ver la web. Si queremos file servers, databases, video servers, las vamos a ver más adelante, pero ya como algo adicional. Pero por ahorita vamos a enfocarnos en los web servers. ¿Ok? Ok, Web servers. Los web servers, pues, para poder levantar un servidor web, necesitamos algún tipo de software o algún tipo de programa en especial que esté corriendo en esta máquina, como si fuera una aplicación, ¿no? Un web server. ¿Por qué? Porque esta aplicación debe de encargarse de poder recibir estas peticiones que les van a llegar de los clientes y regresar archivos web o HTTPs, no que diga HTMLs, CSS, JavaScript. Entonces, estas aplicaciones para poder servir archivos web, hay varias de ellas. Una o la más usada se llama Apache. La siguiente más usada se llama Nginx. Nginx, ok. La otra más usada pues puede ser PM2. Eh, Vamos a ver qué más hay. ¿Qué otros frameworks hay? Ah, bueno, también está Rails con Ruby, Django, Express, ¿no? Express, JS, Laravel, eh, ¿qué otra? Laravel. Eh, sí, pues esos son como eh, los más sonados, ¿no? Para hacer web servers. Más adelante, cuando ya hagamos nuestra aplicación web y eso, al momento de deployarla a un servidor, vamos a ver cómo configurar estas herramientas. No todas, pero al menos con que podamos usar 2 o 3, vamos a ver cómo levantar un servidor web, ¿no? Para poder nosotros exponer la aplicación o la página web que estamos haciendo. Entonces, como les decía, hay diferentes, ¿no? Creo que vamos a ver más Nginx y a lo mejor Express. Pero bueno, esto ya es como un poquito de backend, pero igual lo podemos ver porque es parte de hacer deploy de nuestra aplicación web, ¿no? Porque cuando nosotros desarrollamos una aplicación, esta aplicación debe de vivir en un servidor para que el cliente la consulte, ¿no? Entonces, muy bien, regresando un poquito hacia atrás, como les decía, el cliente hace la petición, ¿no? Su único objetivo es irle a decir al servidor, oye, quiero que me des la página web, ¿no? Que te estoy pidiendo. Por ejemplo, imagínense que nos queremos conectar a un sitio web, Google, ¿no? Por ejemplo. Nosotros, al querernos conectar a Google, pues ya sabemos que Google tiene un nombre de dominio, ¿no? Y ese nombre de dominio, por lo general, es eh, letras, ¿no? www.google.com. Ok. Y ya sabemos que www.google.com nos va a devolver algo así, ¿no? Como una página, y aquí un buscador, y aquí el logo, y aquí ya podemos buscar, ¿no? Y esto es Google, hemos accedido a él siempre. Ok, pero ¿qué pasa por detrás cuando nosotros hacemos esta petición, ¿no? Queremos entrar aquí. Lo que sucede es que esta petición, al meterla en el lado del cliente, en el navegador, ya sea en el Chrome o en el Safari o en algún lado, esta petición se va a tu ISP, ¿no? Mediante Ethernet, ¿no? Aquí, o Wi-Fi, o como lo tengas, ¿no? Esta petición se va a tu modem de tu casa, luego de tu casa, pues viaja hacia el ISP, ¿no? El ISP es el Internet Service Provider. El Internet Service Provider son las compañías que por lo general te proveen del Internet. Estas compañías pueden ser Telmex,
Axtel, Total Play, Easy, Megacable, todas aquellas que tengan convenio para darte internet, eso se le llama ISP. Entonces, el primer punto de partida es, tú haces la petición, tu computadora la manda a tu router o a tu modem local. Entonces, este router lo que hace es, ok, exponer esta petición hacia sus servidores de ellos, de Telmex o de ISP. Y aquí en el ISP, pues obviamente pueden haber más intermediarios, ¿no? Dependiendo de dónde estés. Si estás a lo mejor en Oaxaca, el ISP más cercano puede estar hasta, no sé, Guadalajara, ¿no? Entonces tiene que viajar de Oaxaca a o sea, de tu casa a la central de Oaxaca y de la central de Oaxaca ir a Guadalajara y de Guadalajara a lo mejor el ISP para poder resolver esta petición de Google, lo tiene que mandar a algo que se llama DNS o bueno, el Domain Name System, el cual el DNS es este de aquí, ¿no? Es lo que tenemos por aquí en este lado, el DNS. El DNS no es más que una base de datos distribuida eh, abierta, por así decirlo de alguna forma, o pública. Bueno, no es tan pública, pero los ISPs tienen acceso a estas tablas DNS. Estas DNS lo que hacen es que es una base de datos enorme, 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 enorme. Es como un diccionario, donde el DNS lo que hace es que guarda el nombre del dominio. En este caso, el DNS va a tener google.com. Y esto lo va a igualar a un nombre, que diga, a una dirección IP, perdón. Entonces, al final del día, vamos a tener una dirección IP. Google, así como Google, Facebook, Twitter, eBay, Amazon, todas tienen una dirección IP fija. Esta dirección IP puede o no cambiar con el tiempo, pero de preferencia no cambian, siempre son las mismas. Y estas están registradas en el DNS y aquí es donde, por lo general, cuando tú compras un dominio, el dominio lo que hace es ir a registrar el dominio que tú compras ante los DNS para que lo den de alta en la base de datos y te puedan encontrar, ¿no? Entonces, una vez que el ISP va y le pregunta al DNS, oye, ¿cuál es la dirección IP de Google? El DNS va a ir a buscar a su base de datos y le va a decir, mira, es esta. Pero este DNS no necesariamente está en México, sino puede estar en algún lugar de Estados Unidos, o en algún lugar de China, o etcétera. No sabemos dónde está, porque está distribuida a lo largo del mundo, dependiendo el nodo más cercano es el que te vas a ir a conectar. Entonces esta petición puede ir a Estados Unidos, regresar, y ahora sí, a tu computadora le va a llegar la dirección IP de Google. Y tu computadora va a saber, oh, ok, Google es tal dirección. Entonces, una vez que sabe cuál es la dirección IP, va a abrir en automático una transmisión directa al servidor mediante el protocolo TCP/IP. Entonces, ya que fue al ISP, regresó, ya sabe cuál es la dirección, va a abrir una conexión directa al servidor porque ya sabe cuál es su dirección. O sea, imagínense lo que era como el identificador único que les decía que hace referencia al servidor. Es como si tuviéramos la dirección de la casa, ¿no? De una persona. Ya sabemos dónde está alocada a lo largo de toda la red de Internet. Entonces, como ya sabemos su dirección exacta, ya sabemos que está ahí y que ahí no se va a mover. Entonces ya nada más hacemos una conexión directa mediante el protocolo TCP/IP. El protocolo TCP/IP, o bueno, de las siglas TCP, significa Transmission Control Protocol. Y el IP es el Internet Protocol. Ambos son como dos protocolos que en conjunto forman el estándar usado para transmitir información a través de redes, de las redes de computadoras.
Entonces todo lo que se transmite a través de Internet va a ir a fuerza sobre el TCP/IP. No hay, no hay de otra. Al menos que ocupen algún otro tipo de protocolo, pero ah, que yo sepa, no. O sea, otras redes que pueden ser con diferente protocolo pueden ser mm, las de Tor, ¿no? Y ese tipo de, como la Deep Web, así. Esas corren sobre otro protocolo, Ok. creo yo. Entonces, por eso es que son como muy descentralizadas y nadie tiene como... eh, ahí corren diferente. Pero en general la web, donde estamos actualmente, es todo TCP/IP, el protocolo de transmisión. Entonces TCP/IP tiene una, bueno, tiene una serie de reglas para transmitir paquetes, ¿no? Lo que hace el TCP/IP simplemente es como un estándar que hace que tú puedas mover paquetes de datos a altas velocidades sin pérdidas, ¿no? Bueno, sí hay pérdidas, pero el mismo protocolo hace que estas pérdidas tengan redundancia y pierdas la menor cantidad de paquetes posible, ¿no? Porque la idea es transmitir paquetitos de datos y esos paquetitos de datos pues se van enviando y si por ejemplo alguno no llegó bien, pues se reenvían, ¿no? Otra vez le dicen, oye, reenvíame el paquete porque no me llegó bien. Ah, bueno, ahí te va. Entonces simplemente este protocolo véanlo como que es un estándar para transmitir y recibir paquetes, ¿no? Así como lo es el Bluetooth, que es como un estándar para transmitir y recibir información a través del aire a corta distancia. Así como lo es el Wi-Fi para poder transmitir data a través de igual del aire, pero como a mayor radio, ¿no? Pero así como lo es que tenemos otro protocolo de transmisión, la radio, ¿no? La radio es otro protocolo de transmisión, igual por el aire. Entonces el TCP/IP es lo mismo, un protocolo de transmisión, pero a través de redes mediante Ethernet, ¿no? Y todo esto, direcciones IPs. Ok, ahora la computadora, que es el cliente, ya se conectó directamente al servidor y ya están como en sincronía, ¿no? Ya el cliente le dijo, oye, servidor, mándame lo que, eh, lo que tengas. En este caso, el servidor es un web server, ¿no? Y al ser un web server, él lo único que conoce o que envía son documentos de HTTP, ¿no? De HTML, perdón, CSS, JS y ese tipo de cosas, ¿ok? Ahora, eh, el TCP/IP sirve, sirve para transmitir los datos, ¿ok? Al TCP/IP le da igual qué cosa le estés mandando mediante digamos, mediante la manguerita, ¿no? Imaginémoslo que es como una manguerita. Entonces el TCP/IP, aquí tú vas a meter datos. Entonces él se encarga de mandarlos. A él le va a dar igual si es una página web, si es audio, si es video, si es voz, si es una imagen, si es... No le importa porque lo único que le importa son los datos, o sea, binarios, ¿no? Ceros y unos, ceros y unos. El TCP/IP pues le da igual. Pues cualquier cosa que le mandes lo va a transmitir. Entonces, ¿cómo lo hacemos para transmitir nosotros páginas web, ¿no? A través de acá, documentos que sean HTML, CSS y JavaScript. En el lado del cliente tenemos un protocolo que se llama HTTP, que es Hypertext Transfer Protocol. Entonces el HTTP es otro protocolo, pero que nos dice o nos dicta cómo vamos a transferir estos tipos de archivos mediante TCP/IP. ¿Okay? Lo que hace es como, o sea, como si tuviéramos que convertir estos, ajá, estos archivos
O sea, nos dicta la serie de reglas que vamos a tener que seguir como protocolo de transmisión entre cliente-servidor para transmitir estos datos. Solo, ahorita vamos a entrar más a detalle al HTTP, pero véanlo como, a ver, estoy tratando de encontrar una analogía. Son como las reglas para leer, para interpretar y transferir las páginas, el HTTP. Ándale, sí, ándale, como reglas para leer y transmitir, leer y, ajá. O sea, imagínense que tenemos Amazon, ¿no? Por ejemplo, Amazon. Amazon tiene una logística de entrega de paquetes. O sea, Amazon a lo mejor tiene una serie de reglas definidas para entregar paquetes a ciertas áreas, a ciertas horas, de cierta forma, ¿no? Y para transmitir estos paquetes, o bueno, para hacer llegar los paquetes que los usuarios compraron a sus casas, usan camionetas, ¿no? Entonces, a lo mejor Amazon dice, ¿sabes qué? Yo a las 8 de la mañana voy a mandar todos los paquetes que me hicieron, bueno, todos los pedidos que me hicieron ayer hasta antes de las 12. Y esa es una regla, ¿no? Que maneja Amazon. Y dice, ¿sabes qué? Yo a las 8 de la mañana mando todo con 10 camionetas, eh, y todas váyanse a cubrir una zona X. Ok, esa es una regla que define Amazon para enviar esos paquetes. Eso es HTTP. Esa serie de reglas que dictan el cómo se va a mandar la información. Ahora, quien transfiere esa información o quien la lleva realmente son las camionetas. Y estas camionetas son el TCP/IP. O sea, ellos son los que cargan los paquetes y lo mueven de un lado a otro. Pero el que dicta cómo vas a mover esos paquetes y en qué forma van a ir esos paquetes, si van a ir en una caja grande, en una caja chica, van a ir 20 o va a salir a las 8 de la mañana, o sea, ese tipo de reglas las dicta el HTTP. Entonces, el HTTP es una capa más arriba, por así decirlo, es como viene al principio, porque es la que define ese tipo de cosas. Ya después viene el TCP/IP, que es el que mueve los paquetes. Entonces, en el HTTP, pues tenemos varias reglas. Las vamos a ver ahorita, qué reglas tenemos, pero eso es lo que nos dictan, ¿no? Hay un modelo, déjenme recuerdo que es el modelo OSI, no sé si ya lo habían escuchado antes, o modelo OSI, pero el modelo OSI en redes, se Va los por voy a capas. mencionar nada más, va por capas. El modelo OSI es prácticamente cómo se manejan las redes de computadoras actualmente. Y es como todo, o sea, todas las redes que existen, bueno, no todas, pero al menos como redes de internet y lo que tenemos actualmente se rige bajo el modelo OSI. Entonces se llama así, OSI Model, así lo pueden encontrar, OSI Model o modelo S. Las cuales son 7 capas o siete modelos, no, 7 capas del modelo OSI, así se llama. Entonces, la primera capa empieza en la capa física, ¿ok? La física. La segunda capa es la de datos. Eh, o bueno, se llama linkeo de datos. La 3 es network, que es red. La 4 es transporte. La 5 es sesión. La 6 es presentación. Y la 7 es aplicación.
Entonces, en el modelo OSI es justo como se dictan estas reglas, ¿no? De qué es lo que hace cada cosa. En redes, esto es lo primero que nos enseñan en redes de computadora, cuando quieres hacer redes, comunicar computadoras en Internet y así, esto es lo principal que hay que saber, ¿no? Entonces, en el modelo OSI, justo son abstracciones, son capas, y en cada capa eh, hay diferentes etapas de la transmisión de los datos. En este caso, digamos, si vemos desde la capa 1 a la 7, es como las abstracciones que le vamos metiendo al transporte de la información. ¿Ok? Al final del día el objetivo es mandar datos de un lado a otro, pero para poder hacer eso se requiere de estas 7 capas que vayan seguidas, ¿no? Una tras otra. Ahora, la primera capa es la capa física. La capa física hace referencia tal cual al cable, ¿no? Al cable que usamos. Y ese cable que usamos se le llama UTP, ¿no? En redes. Este cable se le llama UTP. O hay otros, ¿no? Que es el RS232 o fibra óptica, ¿no? Que ya más reciente es la fibra óptica, que es lo de hoy. La fibra óptica que están metiendo para Telmex y eso. Pero la capa física hace referencia a eso, a tal cual físicamente cuál es el medio de transporte. Y a partir de ahí es donde empezamos. Ok, la capa física es donde va a viajar toda la información. De ahí viene la segunda capa, que es el linkeo de datos. Ok, para poder mandar esta información a través de la fibra del UTP del RS232, se utiliza otro protocolo en la capa número 2 del modelo OSI. ¿Y ese protocolo cuál es? Es el Ethernet. ¿Ok? El Ethernet es el protocolo que se usa en la capa 2 del modelo OSI. El Ethernet, pues ya lo conocemos, ¿no? Es que traen todas las computadoras y ese es el protocolo por default que usan todas las computadoras para comunicar información a través de la capa física. Ahora, el Ethernet hace ese linkeo de datos. Después pasamos a la capa 3, que es la red. En la capa 3 tenemos diferentes protocolos. Están los protocolos IP versión 4 y más reciente IP versión 6. Luego los protocolos ARP, IGMP o ICMP, ¿no? Que son para red. El IP es parte del protocolo TCP/IP, ¿no? Que está acá. El IP está en esta parte, ¿no? Entonces, por eso el TCP/IP está en las capas 4 y 5 del modelo OSI, ¿no? El 4 es el IP y el 5 es el TCP. El 5 es el transporte, es el quien mueve los paquetes. Entonces, aquí están los protocolos TCP y UDP. ¿Ok? El TCP es el que se va a usar para conectar a un cliente-servidor, que es como lo que estábamos viendo. El TCP en conjunto con el IP, ¿no? Se necesitan de los dos protocolos para poder lograr esa transmisión. El protocolo UDP que tenemos acá, este es muy popular también porque actualmente el UDP lo utilizan todas estas plataformas de streaming, ¿no? Lo que es Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, todo lo que tenga que ver con streaming en tiempo real de datos, se utiliza el protocolo UDP, ya no se utiliza el TCP, sino el UDP, porque el UDP es mucho más rápido, el protocolo en sí es mucho más rápido para transmitir paquetes y no tiene tanta redundancia como el TCP, o sea que quiere decir que se pueden perder paquetes, pero no importa porque todo el tiempo estás mandando un buen de paquetes en tiempo de real. Y es mucho más, o sea, mantienes la conexión abierta para recibir paquetes, paquetes, paquetes y vas desechando todo lo que te va llegando. Por eso es que, si se dan cuenta, cuando streamean Netflix o algo así o YouTube y quieren regresar hacia atrás,
es muy, es un poco lento hacer eso, porque todo lo que ya recibiste lo desecha, ¿no? Lo desecha, lo desecha, lo desecha. Entonces, cuando tú quieres regresar atrás, lo que tiene que interrumpir esa transmisión de estar recibiendo lo actual y regresarte a un punto y pedir ese punto y luego empezar a refrescar todo, ¿no? Esa es la desventaja del UDP, que no tienes como... o sea, es muy bueno para transmitir en tiempo real, pero el problema es como mantener eso, el tiempo hacia atrás, ¿no? Se hagan la prueba un día que estén viendo Netflix y se dan cuenta, regresar hacia atrás siempre es como muy tardado. O bueno, no es tan tardado, pero es más tardado a que si te vas hacia adelante. Eh, pero bueno, de ahí viene la otra capa, que es la sesión. En la capa de la sesión hay otros protocolos que pueden ser el creo que el más conocido puede ser P2P, ¿no? Que es como el peer-to-peer. A ver qué otros hay, déjenme me acuerdo. Session, Layer, Protocols. El AD. Ok. Está el ADSP, que era de Apple, el Apple Talk, creo que se llamaba antes. El Apple Talk. ¿Qué tenemos? Ok, hay un buen. Pero creo que los más... ¿cuáles son los más importantes? El RCP. Ajá. Bueno, está el ADCP, el ASP, el NetBIOS, creo que se usaba antes. NetBIOS. Está el RTCP, ¿no? Estos son otros protocolos de sesiones ahí para... esta capa en general del modelo OSI es para manejar mecanismos de sesiones, ¿no? Bueno, es un layer que te da sesiones por si quieres manejar como entre diferentes aplicaciones este tipo de, digamos, de datos, ¿no? Para mandar hacia un lado o al otro. Uh-huh. Creo que el RCP es el más... RPC, que diga RPC. Es el más usado acá, RPC. Pero bueno. Ok. De ahí está otra capa que se llama la capa de presentación, ¿no? O presentation layer. La capa de presentación es simplemente aquella que se encarga de darle como eh, darle sentido a la información que estamos recibiendo o transmitiendo, ¿no? Aquí en esta capa se meten protocolos de encriptación o protocolos de formateado, ya sea el formato ASCII o protocolos de encriptación como el GZIP o cosas de ese tipo, ¿no? Es simplemente como convertir como todo lo que te llega como sí, a cosas que puedas interpretar ya en la computadora. Por eso es que es como presentación. Pues aquí vamos a ponerle como compresión. Son protocolos de compresión y encriptación, ¿no? Compresión, encriptación. Estos son el GZIP, el más popular, el GZIP, y no recuerdo qué otro. GZIP es el más popular, pero es el que más se usa actualmente. Entonces, el GZIP ahí anda, ¿no? En la capa 6. Y por fin llegamos a la capa 7, que es la última capa, ¿no? La de la aplicación. Y en la última capa, aquí ya se encuentran protocolos como el
HTTP, HTTP, SMTP, si no me equivoco, SMTP. El SMTP es un protocolo para emails, para todo es para generar sistemas de emails y así. ¿Qué otros hay acá? A ver, déjenme ver. El protocolo Bitcoin, el BitTorrent, eh, HTTP. ¿Qué otros tenemos? El SMTP, que es para Simple Mail Transfer Protocol, para mensajes, ¿no? Hay un buen acá. Pero bueno, estos protocolos lo que hacen es como ya darle presentación, que diga la aplicación, ¿no? Cómo se va a comportar, eh, las reglas que vamos a seguir para transmitir los datos. Lo más popular es HTTP y SMTP. HTTP es pues, para las páginas web, el SMTP es para los emails. Y así. Okay. Ese es como el modelo OSI, ¿no? Esto es lo que te enseñan en redes, como lo básico, lo primero que ves. Hay que aprenderse el modelo OSI, ¿no? Okay. Y aquí entra todo, ¿no? Todo de redes de computadora entra en el modelo OSI. Entonces, si nos vamos de abajo hacia arriba, se dan cuenta que empezamos de la física hasta allá, hasta el final, ¿no? Hasta HTTP. Entonces, regresando ahora sí a donde estábamos, el cliente y el servidor enlazan una conexión mediante TCP/IP. Entonces, se utilizan aquí dos capas del modelo OSI, que es la capa 4 y 5. Entonces, el TCP/IP manda los datos, el HTTP define cómo mandar esos datos. Entonces, eh, ese es todo el journey que hace, ¿no? Cuando haces una petición al servidor. Eh, Hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo chido? Sí, No, tengo algunas. no, va. Ok, las voy a hacer como las estoy anotando, ¿va? Primero cuando mencionaste lo de los servidores, los web servers, mencionaste varios, Apache, Ajá. Nice, PM2, Rails de Django. Esa variedad existe porque, no, bueno, no sé, pero por eso es mi duda, ¿es alguna más segura que otra o porque hay variedad? Vaya. La variedad nace de los lenguajes Oh, ok. y sí, o sea, la especialidad de hacia qué va orientado cada uno y la simplicidad o complejidad de cada uno. O sea, dependiendo qué es lo que quieras hacer, eh, es el que mejor va a cubrir esas necesidades y el lenguaje que manejes. Por Ok. ejemplo, Apache y Nginx no necesitan un lenguaje en particular, solo funcionan con archivos que configuras mediante un lenguaje declarativo que se llama YAML. El PM2 es con JavaScript, Ok. Express es con JavaScript, Rails es con Ruby, Django es con Python, Laravel es con PHP. Entonces, si te das cuenta, cada uno maneja un lenguaje completamente distinto. Sí. Entonces, dependiendo del lenguaje que ocupes, es el web server que te conviene usar para poder levantar una aplicación Ok. de esos. Ujú. Es bueno, ya es cuestión de uno cómo programa cómo se programa ese web service y de eso depende la vulnerabilidad. Ujú. Sí, cada framework va a tener sus sus propias vulnerabilidades. Ok. Ujú. Siguiente Sí. duda. Cuando se establece la conexión entre el cliente y el servidor, ¿se crea una comunicación bilateral? ¿O cómo le responde el servidor al cliente? Donde dibujaste la manguerita. Sí, exacto.
Déjate, te digo bien ese cómo está, porque eso te lo dicta el protocolo TCP/IP. Ok. Esa conexión te la dicta ese protocolo y como es un protocolo lleva una serie de pasos, ¿no? Eh, Para eh, poder lograr la ¿Estás dibujando? petición. No, ¿verdad? No, lo estoy buscando, es que no recuerdo bien el diagrama. Espera, Ok. déjatelo, te lo pongo. TCP/IP. Ajá. Sincronización. Taram. Ajá. TCP/IP. Modelar. Mm, porque sí, o sea, lo demás me quedó claro. Para Va. encontrar la página, tiene que primero pasar digamos como que la vuelta del cliente al ISP, del ISP al DNS, y el DNS responde al cliente con la dirección IP del servidor o de la página, ¿no? Ujú. Que está alojada Ándale. en el servidor. Exacto. Ujú. Ok. A ver, acá está. TCP. Este es como el diagrama. La sesión de TCP, ¿cómo se establece, no? Justo dice que la transmisión se establece cuando se hace un three-way handshake. El three-way handshake es como de, el cliente le dice al servidor, oye, me voy a conectar a ti. El servidor le dice, va, cámara, conéctate. Y el cliente le dice, va, ok, ahí te va. O sea, como que se mandan tres mensajes para que se logre la conexión exitosa, Ok. que es justo lo que pasa en el diagrama, ¿no? Si lo vemos de arriba hacia abajo, es el tiempo, ¿no? De arriba abajo es el tiempo, la línea temporal, y el host A, en este caso puede ser cliente, y el host B, servidor. El host A lo que dice es mandar un mensaje, ¿no? Que es Receive. manda con la flechita, ¿no? El host B lo recibe y entonces el host B manda otro mensaje a la de que recibió el mensaje anterior de conexión. Y entonces el host A le dice, ok, recibí tu mensaje de confirmación y ya lo recibe el host B. Y así. O sea, como que ya con eso se establece la conexión TCP. Ok. Eh, y así, o sea, justo así nada más es. Vale. Eh, tienen estas cosas que se llama SYNC-ACK. Esto es parte del protocolo de... déjate, digo dónde está bien. Eh, es que esto va serializado en la info. O sea, este SYNC-ACK va justo en el string, pero no recuerdo en qué bits. Ok. Es que imagínate que el paquete de datos que mandas tiene una longitud fija de bits. Sí. Entonces estos bits, cada posición en ciertos bits, quieren decir algo, o bueno, representan algo para el Ok. protocolo TCP/IP. Sí, sí, me imagino que es como inicio, datos, corte. Ajá, Al- algo así como, las tramas, algo así. ándale, las tramas, esas cosas. Déjala, busco TCP/IP, trama. Aquí está, mira. Segmento TCP. Ok. Aquí está. Ta, 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 Ay, ta, güey. ta. Tiene hasta Eh, 160, son 160 bits. 32, son 32 bits, ¿no? Ajá, empezando desde cero.
del 0 al 31, ajá, son 32 bits. Entonces, el primer octeto, que es el 0, bueno, se ocupan los primeros, ¿qué? 2 octetos, ¿no? No, más bien dice 16 bits, ok. Puerto emisor y puerto destino. ¿Ok? Ajá. Ok. Del 4 al 32 secuencia, longitud de cabecera, tamaño de ventana, suma de ubicación. Es que no estoy entendiendo esto de octeto y bit 00432. O sea, porque según yo, el paquete es de 32 bits, ¿no? O sea, solo tienes del 0 al 32, al 31. Y dice que ocupa los primeros 2 octetos para el puerto de origen y el segundo octeto para el puerto de destino. Ok. Sale. Mm, bueno, tengo otras dos dudas y ya. Va. Porque, por ejemplo, me salen anuncios de que cuando hago una página web la vuelva segura. Y me menciona en el comercial, en el anuncio, que debe ser HTTPS. Ah, ok, ok. Sí, justo el HTTP, aquí es otro protocolo, ¿no? Igual en la capa 7. Ok. Es como si tuviéramos acá HTTPS. Y es exactamente lo mismo, Ajá. pero la diferencia entre HTTP y HTTPS es que el S eh, se manda a través de otro puerto y cifrado. Em, Ok. por lo general, el protocolo HTTP eh, cada máquina, o sea, cada computadora tiene diferentes puertos, ¿no? Lo que le llamamos puertos. Entonces, estos puertos creo que van del 0 al 127 o 250. No he visto más de. Déjame ver. How many O sea, tiene un montón, ports. pero todos son físicos o son simulados, virtuales. Es que pueden ser virtuales, ok. Ok. Ah, son 65.535. O sea, Ok. esto puede ir del. Ajá, hasta el 65.535. Entonces, este es el número de puertos que tienes en tu computadora disponibles. Entonces, la dirección IP no se las di completa hace rato, sino que va los numeritos, primero que son las direcciones, que es XXX, y luego 2 puntos, y este es el número de puerto, ¿no? Donde el número de puerto puede ir de 0 a 600, a 65.535. ¿Qué quiere decir? Que tú en tu servidor con esta dirección IP puedes tener 65.535 Puertos. puertos o aplicaciones corriendo. Entonces, así como tú cuando levantas un web server en el servidor, tú tienes que decir en qué puerto de ese servidor va a estar ese web server, perdón. Ok. Entonces, por lo general, todos los web servers se levantan en el puerto 80, ¿ok? Puerto 80 es el default. De hecho, 80, ¿por qué? Porque es el default del protocolo HTTP. El protocolo HTTP, por default, todas las aplicaciones de los web servers están en el puerto 80. Entonces, para poder conectarnos a la página web de ese servidor como tal, tenemos que irnos siempre al puerto 80, ¿ok? Y este nos va a conectar a esa aplicación, ¿no? Web server. Ok. Ahora, pero es por el HTTP. El HTTPS va a estar, cuando te dicen que asegures tu aplicación, lo que pasa ahí es que
en el puerto 443, ahí va a estar montado el protocolo HTTP, que diga HTTPS. Ok. Entonces, tú en este puerto vas a estar escuchando que cuando alguien se conecta a tu aplicación, pero cuando llega a este puerto sabes que lo hizo mediante un protocolo seguro, que es HTTPS. Por el encriptado. Entonces, va a ir encriptado. Entonces tú le tienes que mandar la información, pero encriptada. Ok. Y para mandársela, tú en tu web server debes de configurar un certificado. Un certificado. Y ese certificado se le llama certificado SSL. El SSL Certificate. Entonces este SSL lo tienes que pedir ante ante una instancia de ISP, o bueno, a donde compras tu dominio, tú puedes también comprar los certificados. Y estos certificados lo único que hacen es una cadena ahí que te ofrecen que valida que tú eres dueño de tal dominio y te dan una cadenita, ¿no? De autenticidad. Ok. Pues con esta cadenita tú encriptas toda la información que navega o que respondes al cliente. Entonces, el cliente, pues como te lo pidió en HTTP, él va a saber que viene encriptado. Entonces, él en automático ya sabe que necesita desencriptar esa información mediante el certificado que tú estás proveyendo en ese dominio. Ok. Entonces, de forma local, desencriptan la información y ya la renderiza. Entonces, todo lo que pasa por HTTPS va cifrado a fuerza. Vale. ¿Y esto por qué es seguro? Porque, porque tú cuando pides una petición de aquí hacia el ISP, primero tiene que pasar por una red local a fuerza, ¿no? Para poder, pasa a tu modem, ¿no? Y de tu modem ya se va al internet. Pero antes de que salga al internet, pues pasa a tu modem y en ese inter alguien puede interceptar esa información. Entonces, si alguien intercepta esa información y está en el protocolo HTTP, el HTTP no está cifrado, entonces puede ver tal cual la petición HTTP y puede ver cómo está conformada y qué datos mandaste. Entonces, imagínate que mandas un nombre de usuario y una contraseña para loguearte. Entonces, si mandas un user y un password para loguearte, pues esa información va sin encriptar y va tal cual como texto plano. Entonces, si alguien está viendo esas comunicaciones o interceptándolas, pueden ver esa información y pues te pueden Le, hackear, ¿no? le pueden dar mal uso. Ándale. O te quitan tu Entonces, dinero, no sé. en cambio, si va cifrado, el único que conoce la clave para descifrarla es tu servidor. Entonces, pueden que sí interceptan la información, pero va a haber puros garabatos, ¿no? Va a haber pura información que no sabe cómo descifrarla porque no tiene el certificado que tu servidor tiene. No la puede interpretar. No la puede interpretar. Ok. Exactamente. Ok. Pues por eso es que es mejor usar todos los sitios de internet que tengan HTTPS. Y esto es muy común en aeropuertos o en cibercafés o en lugares con internet público, en el parque y así, porque ahí es donde más interceptan estos tipos de paquetes. Ok. En tu casa, pues no hay tanto pedo, al menos que tengas un vecino chismoso. Pero, pero sí, de ahí en fuera no. Ok. Entonces el HTTPS corre sobre el 443. Ahorita creo que se va a cerrar la sesión. Si se cierra la sesión, nos volvemos a meter al link. Ok. Ajá, en menos de un minuto. Ajá, pero va. Entonces, cada vez que levantamos un web server hay que darle un puerto. Ese puerto es el 80, que es el normal, y entonces tú puedes poner la dirección y ya vas a acceder a él. Ok. Va. Va, entonces, ¿nos vas a mandar luego el link Vázquez. ahorita? El mismo, creo que nos podemos salir y entrar al mismo. Ok. Va.
Sale, Vázquez. Entonces hay que regresar a esta, ¿va? sale, sale, ya estás. Vale, va. Cámara. USA. Ok, No, ¿qué onda? sale. ¿Qué pasó? Pues va. ¿Tienen alguna duda? Pues no, creo que serían prácticamente las más relevantes. Va. Bueno, son sinónimos de ply y de booger. ¿Cuál? ¿Deploy? Ajá, y de booger o de buguear. No. Deploy significa lanzamiento Ok, y debugger significa, eh, bueno, viene de la palabra debug y esto viene de bug y bug hace referencia a un error, ¿no? Entonces, error o un error, debug es como quitar error ok. y debuguear es como quitando error. Ajá. Algo Cuando, así lo traduciría. ok. Por ejemplo, cuando vas probando línea por línea por línea por línea hasta que das con él, con la línea errónea, ¿eso es de buguear? Ándale. Ujú. Es Oh, cuando encuentras un error que no sabes qué onda y tienes que ir haciendo prints y con el debugger, ¿no? A lo mejor ver dónde está fallando. ok. Y con el deploy es cuando vas a hacer un lanzamiento o cuando ajá, cuando liberas código a producción, Ok. por así decirlo, cuando subes código a producción o liberas una nueva versión, haces deploy de algo. Ujú. Vale. Viene mucho de cuando haces deploys o sea, como de naves espaciales y así, deployment. Sale. Creo que viene de ahí. Ujú. Pero va. ¿Tú, Dani, tienes alguna duda o todo chido hasta ahorita? Hasta el momento ninguna. Va. Nice. Pues, ok, ya que vimos esto, cliente servidor, lo que sigue es ver este protocolo que les decía, que era el de la capa 7 del modelo OSI, que es HTTP, que es lo mismo que el S, ¿no? HTTP es lo mismo, solo cambia el puerto y en la encriptación. Ok. Um, pero va, el HTTP, como les decía, es Hyper Text Transfer Protocol. Entonces, este coso nos va a dictar varias reglas para cómo vamos a mandar la data. Ok, ahora, mm, para el envío y transmisión de datos,
existen diferentes métodos HTTP. Los diferentes métodos HTTP que existen son GET, POST, PUT y DELETE. Ok, estos son los principales. A partir de estos hay otros que no son muy comunes, pero que igual son parte del mismo protocolo, ¿no? Que son Hef, Trace, Options, Connect, Patch y así. Ok, el get post, put, delete son métodos HTTP, el cual nos indican que tenemos que hacer una tarea, ¿no? O tenemos que hacer algo con lo que estamos aquí definiendo. Por ejemplo, el get es para pedir. El post es para enviar, ¿no? Enviar contenido. Vamos a poner aquí enviar contenido. Put es modificar contenido. Y delete es eliminar contenido. Vamos a poner aquí contenido. Entonces, get, pedir, post, enviar, put, modificar, delete, eliminar. Son 4 acciones simples y estas 4 pues denotan lo que vamos a hacer con la información. ¿Okay? Ahora, el HTTP siempre debe de ir con una de estas acciones. O sea, para poder hacer el HTTP necesitamos la acción, la URL y los datos. Entonces la acción puede ser get, la URL puede ser google.com y los datos. En el caso del get, como el get significa pedir, nosotros no mandamos ningún dato, ¿no? Entonces null. Y con estos 3 parámetros podemos nosotros ahora sí que jugar con el HTTP, ¿no? Estas peticiones pues también llevan la acción, la URL, los datos, y esto va estructurado de esta forma. Lleva lo que es un header y bueno, más que nada el header es request header. Y de ahí viene el body, request body, si no me equivoco. Request body. El body es la data. Entonces, el action es get, la URL es la URL, el request header y el request body es parte de la data. Entonces, en el header vamos a mandar información también, y en el body también vamos a mandar información. Entonces, dependiendo el action, ya sea get, post, put, delete, es como vamos a modificar la data que vamos a mandar. Como les comentaba en el get, si hacemos un get a Google, lo que le estamos diciendo es al servidor de Google, mándame la información que tú tengas en tu ruta principal, que es google.com. Entonces Google, como detectó un get, quiere decir que tú le estás pidiendo datos, entonces te va a mandar su página principal y te va a regresar el HTML, ¿no? O el CSS o JavaScript o lo demás que tengamos. Pero de entrada te debe de mandar solo un HTML. Es todo lo que te debe de mandar. Ahorita vamos a ver qué pasa con los demás archivos.
pero solo te va a regresar un archivo, que es el HTML, y nada más. ¿Ok? Ahora, en el protocolo aquí de HTTP existen varios códigos, ¿no? De status code, para saber si esta petición o este request o petición que estamos haciendo estuvo bien, mal, no, o, o no. Estos se llaman HTTP status codes. Entonces, HTTP status codes, más bien response codes, que es como eh, existen varios, ¿no? Los errores van a ir desde el número 100 hasta el 599. Y hay una lista extensa que representa que cada uno va a depender un estatus diferente. Pero si los podemos agrupar, podemos decir que los códigos del 100 al 199 son de información. Los códigos del 200 al 299, a ver, del 200 al 299 son de success, de que todo salió bien. Del 300 al 399 son redirects, de que se redireccionaron hacia otro lado. Del 400 al 499 son de errores, o bueno, clientes, es client errors. Esto fue que la conexión no se estableció por pedos del cliente. Del 500 al 599 son pedos del servidor, server errors, ¿ok? Entonces, el más popular es el 200, ¿no? El código 200. El 200, ¿qué significa? Ok, si un servidor te responde 200 en el status, quiere decir que todo salió bien, la petición salió bien, todos chidos, la transmisión se hizo como debería ser. Ok, si te da otro error, bueno, ahí depende qué código fue, pero les paso la lista completa, ¿no? Aquí la pueden ver más o menos. Entonces, esto es para como saber entre cliente y servidor qué está pasando, ¿no? Si me dicen del 100 al 199, pues quiere decir que es como de información, ¿no? Para saber qué es ese servidor, ¿no? Si es un web server o si lo debo de tomar en cuenta para X o Y cosa. Los de 200 son que todo salió bien. O sea, que la conexión se hizo efectiva. Los 300 son redirects, que son, ok, yo quería ir a esta dirección, pero el servidor me está diciendo esta dirección ya no existe, fue reemplazada por esta otra, pero te voy a mandar ahí. Y entonces o sea, tú entraste a Google, pero a lo mejor Google dijo, ¿sabes qué? Ya no vas a entrar a Google, sino te voy a mandar a google.com/inicio, ¿no? Y te hizo un redirect, ¿no? Porque tú querías ir a Google, pero él te mandó a Google/inicio. Eso es un redirect y te debe de regresar un 300. El 400 son problemas del cliente. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor el cliente no hizo bien la respuesta y el servidor te está diciendo, ¿sabes qué? La respuesta que me mandaste no la puedo procesar porque no me estás mandando bien la información y no entiendo qué me estás dando a entender. Esto puede ser que a lo mejor no estás llenando bien un campo, no estás mandando bien algún parámetro, cualquier cosa, pero es tu culpa, el cliente. El caso de 500 para arriba son errores de servidores, que es cuando el servidor se hace pelotas, que a lo mejor el servidor la cagó al abrir la base de datos, sacaron información
pudo pasar algo, pero ya es problema del servidor, ¿no? Ya no es problema del cliente ni nada, sino es problema enteramente del servidor, que algo pasó internamente en el web server application que hizo que no se completara exitosamente la comunicación. Entonces, estos estatus representan ese tipo de cosas que pueden pasar en cualquier tipo de petición que hagamos, ya sea get, post, put, delete. Siempre, siempre, siempre el servidor nos debe responder con un status code y la información que estamos pidiendo. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un get a Google y el Google nos da un 200, pues quiere decir que ya esto está chido, ¿no? Lo que nos mandó está bien. Pero si nos da un 300, pues nos está mandando a otro lado. Si nos da un 400, quiere decir que nosotros la cagamos. Y si nos da un 500, quiere decir que Google se cayó. Y así. Estos status codes nos sirven para saber ese tipo de cosas. Entonces, como les decía, el conjunto de estas reglas que son de definir la acción, la URL, el header, el body y el status code, este tipo de reglas, pues en conjunto forman el HTTP, el protocolo, ¿no? Que todo eso es lo que hace al HTTP que sea HTTP, ¿no? Entonces, a este protocolo también se le llama REST, REST o REST API, ya he implementado una API. Porque cuando queremos hacer una API, definimos estos mismos modelos, pero ya para información, ¿no? Imagínense que queremos almacenar usuarios en una base de datos. Si queremos comunicar, digamos, las peticiones del cliente al servidor de una base de datos que sea de usuario, queremos, no sé, hacer un formulario, ¿no? Y en el servidor, en el cliente queremos hacer todas estas acciones de dar de alta un usuario, eliminarlo, actualizarlo y pedir usuarios. Entonces, cada una de estas acciones representa en el servidor que vas a tú hacer esas acciones, pero en la base de datos. Y eso lo haces mediante una API, ¿no? Creando una API REST o una API que siga el modelo HTTP. Y eso es como está en la mayoría de los sistemas actuales. Pero sí, este es el HTTP, ¿va? Si quieren, para verlo un poco mejor, vamos a irnos bueno, aquí les voy a compartir el Google y vamos a ver aquí el inspector. En todas las páginas de Google Chrome, bueno, en el otro, pueden abrir el inspector, ¿no? Y en el inspector van a ver lo que es la consola de desarrollador. Si nos vamos a la pestaña Network, nosotros vamos a ver todas las peticiones que se realizan al momento de que hacemos o navegamos en un sitio. Ok, entonces, por ejemplo, dejen hago un poco más acá, esto. Voy a volver a entrar a Google. Entonces, si se dan cuenta, todas estas fueron peticiones hechas cuando yo abrí la página de Google. Pues la primera petición van en orden. Esa es la línea temporal, va de arriba hacia abajo. La primera petición que yo hice está aquí. Aquí está, ¿no? Y aquí me describe qué es lo que está pasando el inspector. Lo que está pasando es que aquí yo hice una request a esta dirección https://google.com. El método que utilicé fue un get. El status code que obtuve es un 200. La dirección IP remota, si se dan cuenta, es esta, ¿no? Que ya es una IP versión 6. Entonces, 2607, F8B0, puerto 443, porque es un HTTPS. ¿Ok? Y ya aquí vienen diferentes policies, ¿no? Esto ya es un policy del servidor. Aquí tenemos los headers. Los headers son información adicional que nos van a ayudar a modificar el comportamiento de la página web en nuestro navegador, ¿no? Por ejemplo, el cache control, qué tanto tiempo el navegador va a almacenar un caché de esta página,
Por aquí debe de venir el algoritmo de compresión que se está usando. ¿Se acuerdan? El algoritmo de compresión es el que les decía que está en la capa 6 del modelo OSI, que venía antes de la 7. Ese es el algoritmo de compresión. Creo que no está. Ah, sí, mira, Content Encoding BR. Creo que está usando este algoritmo de compresión del BR. Hay unos que usan gzip, hay otros que usan otro, pero bueno. Acá está el content type, de qué tipo es el archivo que está recibiendo, es de texto HTML y está encodiado con el encoding charset UTF-8. De ahí la fecha, el servidor, las cookies y así, ¿no? Eh, Todos los cabezales y listo. Entonces, lo primero que pedimos a Google es esta URL, un get. Entonces, vamos a ver el response que nos manda Google. Esto nos manda Google. Si se dan cuenta, este es el texto HTML, ¿no? Es tal cual, eh, un chorizo ahí bien feo, pero porque este archivo que tienen acá ya está como minimizado, se le llama. El minimizado es un proceso de quitar todo lo no necesario en los archivos, ¿no? Como, imagínense un código JavaScript, pero ese código JavaScript, en vez de que tenga sus nombres de variables convencionales, tiene nombres de variables como letras, ¿no? Por ejemplo, aquí var A, var E, igual a B, bla, 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 hacen un chingo de cosas. O sea, la idea de hacer este minimizado es quitar espacios y saltos de línea innecesarios que te ahorren espacio, para que sea lo más ligero posible y también para evitar que te interpreten el código que estás mandando. Digo, hay formas de interpretarlo, pero al menos no se la pones tan fácil, ¿no? Entonces, todo este código lo que hace es renderizar esta página de alguna forma. No sabemos cómo, pero el Ya. JavaScript que le meten hace que renderice este HTML en el DOM. El DOM es el Document Object Model. El DOM es esta cosa. Si nos vamos a Elements, este árbol que se rendería aquí, que ven acá, con nodos y etiquetas de HTML y todo esto es el DOM, ¿no? Entonces, al final, lo que nos mandaron, este archivo es interpretado por nuestro navegador y es ejecutado en nuestra computadora con nuestros recursos para poder generar un árbol de etiquetas HTML al final del día. Y que se renderea de esta forma, ¿no? Y esto es el DOM, Document Object Model, acuérdense. Entonces, con JavaScript nosotros podemos modificar el DOM de alguna forma, las etiquetas, los colores, acceder a ellas, como queramos. Entonces, lo que hizo Google fue decir, yo con JavaScript voy a renderizar el DOM, me vale más. No voy a mandar nada de HTML porque me da hueva. Entonces, la mayoría es JavaScript, pero en sí es HTML, pero adentro me vida con JavaScript. Ok. Entonces, ya que hizo este response en automático, todos los scripts que sean ejecutados o invocados con este HTML van a detonar las llamadas subsecuentes que vemos aquí abajo, que son las siguientes llamadas de networking, que son como, aquí está pidiendo más documentos, ¿no? Vamos a ver el response. Está pidiendo a esta URL un get, está pidiendo este documento, tal cual, ¿no? XJS, no sé, bien rara su URL, ¿no? Pues Google está bien loco. Entonces aquí está pidiendo como un JavaScript, ¿no? Que igual está minimizado, a lo mejor hace otras cosas que no sabemos qué hace, pero a lo mejor está pidiendo su aplicación o algo así. Luego, por alguna extraña razón, están pidiendo mi foto, ¿no? Mediante esta URL está haciendo un get y están pidiendo una miniatura de mi foto, que es la que ponen aquí arribita. Entonces, el response, pues es tal cual una imagen JPG. Entonces, acá, si se dan cuenta, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, Ok. sí, sí se escucha. Va. Ajá.
aquí no está pidiendo, si nos vamos al content type, no está pidiendo un text HTML, sino está pidiendo un image JPG. Entonces, en el protocolo HTTP también podemos pedir diferentes archivos, no solo HTML, sino también imágenes, audios, diferentes content types. Y así, ¿no? Podemos ir uno por uno viendo qué manda a llamar cada request. Entonces, cada una de estas es un request al servidor de Google y el servidor de Google está respondiendo, ¿no? Status 200, 200, 200, 200, 200, que todo salió bien, 204, 200 y así. Y en general todas las llamadas pues generan este DOM y este DOM ya es el HTML aquí. Si quieren vamos a inspeccionar alguna otra página que una que no está tan tocha como Google, a ver, algo chiquito. No sé, Bimbo, ¿no? Vamos a ver a Bimbo, cómo hacen su página web. Vamos a ver, Grupo Bimbo. Vamos a inspeccionar. Ay. Vamos a darle Inspect, Network y a ver, vamos a ver. Vamos a pedir aquí grupobimbo.com. Pues aquí ya cargó todo, ¿no? Carga la primer request. Que si se dan cuenta, la primer request es grupobimbo.com. Le pedimos un get y que recibimos un 301, es lo que les decía. El 301 significa redirect. Entonces, Grupo Bimbo, ¿qué nos está haciendo? Nos está redirigiendo a otra página que es Grupo Bimbo diagonal en, ¿no? Termina en. ¿Por qué hizo eso? A lo mejor porque el servidor detectó que yo tengo mi navegador configurado en inglés. Entonces, como lo detectó en inglés, porque yo en los headers que mandé, o sea, yo cuando hice el request a Grupo Bimbo, automáticamente el Google Chrome lo que hizo fue insertar en los request headers mi language, ¿no? Así como el lenguaje, accept language, que yo acepto English. Entonces, Grupo Bimbo en su servidor detectó que yo tenía en inglés mi navegador, entonces me redirigió a otra URL donde a lo mejor y toda la página cambia a inglés, ¿no? Entonces con eso pues ya me hizo un redirect y ahora sí, la dirección Grupo Bimbo diagonal en ya me da un 200, que ya me va a dar la información, porque la página anterior no me da nada, me dice no hay nada de información porque me hizo un redirect, pero esta que ya es la buena, la en, ahora sí, ya me da la data, ¿no? Y esta es la data que ellos me dan. Si se dan cuenta, viene un poco más formateada que la de Google. Google hizo ahí su desmadre, pero este ya es un doctype HTML, ¿no? Y aquí ya está todo el HTML. Vemos el head, metadatas, los links, los imports, los scripts aquí. Tenemos aquí el body y aquí vemos como las tags HTML y todo está estructurado, ¿no? Pues a partir de estas URLs que pongan aquí en su HTML se van a detonar las siguientes llamadas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las siguientes llamadas son puros archivos de CSS, ¿no? Los menús, los mensajes, los books, los comments, separaron como muy bien sus CSS, ¿no? Cada uno, cada módulo es un CSS. Y aquí sus JavaScripts, que es con jQuery, están usando jQuery y Drupal como frameworks para desarrollo. Entonces, jQuery, tal vez Bimbo tenga la base de aquí su responsiveness, renders, aquí más JavaScript, JavaScript. Y aquí vienen las imágenes, ¿no? Imágenes. Acá las imágenes. Y así podemos ir desglosando cuáles son las series de peticiones que hace el grupo Bimbo. Entonces, la idea es que pues adquieran todos los archivos, ¿no? HTML, CSS, JavaScript y el navegador renderé y haga este DOM. Entonces, ya con la lógica, pues ya podemos ahí. La lógica de JavaScript ya hace diferentes acciones y así. Entonces, en el network podemos cachar todas las... por ejemplo, si nos vamos a otra URL, pues podemos cachar cuando nos vayamos a otra URL, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, a press releases. Boom. Entonces, aquí está haciendo la petición
hizo la petición, 200, e igual lo mismo, ¿no? Pues esto detonó otros archivos y así, ¿no? Por ejemplo, hay unos que están mal. Mira, por ejemplo, este dice, aparece en rojito, que no lo encontró, a lo mejor por eso es error, pero no es importante, luego por eso sigue funcionando y así. Entonces, en Network pueden ver todas las llamadas HTTP que realicen todas las páginas web. Y el Network es muy importante porque podemos usarlo para debuguear cuando nosotros estemos realizando estas llamadas, ¿ok? HTTP. Eh, a nuestro servidor. Eh, y ya, eso es todo hasta aquí. Ya cubrimos HTTP, modelo OSI, networking y ese tipo de cositas. Va. Pues hasta aquí, no sé si tengan alguna duda o todo chido. Sí, ¿puedo presentar mi pantalla para mostrarte la Sí, duda? sí, Simón. Me avisas cuando se vea. A ver. Esta página que está aquí es la de un profe de la uni. Ujú. Entonces le di a inspeccionar y network y no me marca nada. Pero Ah, le dale doy, refresh, ajá, la ándale. refresco y aquí está lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, dices que lo primero que se manda o el orden va de arriba hacia abajo. Ujú. Entonces aquí de entrada le pico y se abre una pestaña donde dice response. O sea, con ese response es lo que está respondiendo el servidor. Ándale. Ujú. Esa O- response es la data que te regresa al servidor. Ujú. ok. Y ahí está regresando un HTML, si te das cuenta. Ujú. Ok. ¿Y este HTML que tú recibes desencadena otra llamada? Ese HTML que recibes es interpretado por el navegador, Ajá. por el Chrome, Yo y como lo que va a cliente. hacer es, el Yo. cliente, ajá. Ok. Tú como cliente vas a procesar ese HTML. Ok. Entonces, el HTML lo que va a hacer es, eh, ahora sí que mandar a llamar diferentes scripts o CSS si es que están en el HTML, ¿no? O sea, como por ejemplo, si encuentras algún script o algún tema o algo así, pues los manda a llamar, por ejemplo, o alguna URL, ¿no? Que encuentra. Por ejemplo, si te vas al response, mira, vete al response y vete a donde dice frame titular, ¿no? Frame, la línea 11. Esa va a ser la siguiente llamada que se va a detonar. ¿Por qué? Porque ahí está instanciando un elemento frame y ese frame lo que hace es como embeber dentro de ahí mismo otra página web. Entonces, lo que está haciendo es decirle, créate un frame y adentro de este frame mete esta página web. Ok. ¿Y qué página web está metiendo? Está metiendo Título.html. título.htm. Ujú. Y ya supongo que es esta. Ajá, desencadena otra petición a ese servidor donde Ah. responde igual otro pedazo de HTML y ese HTML se embebe en el frame que estaba O atrás. sea, son como Y si piezas de te, rompecabezas. ándale. Para que cuando Y si te das termine. cuenta, Ajá. ajá, si te das cuenta, en el preview solo te va a dar el título, ¿no? Eso te dice bienvenido a mi página. Ok. Y es lo único que se muestra. Ujú. Sí. Porque Y si te vas este a pedacito de menú, código es lo único que hace. sí, exacto. Ok. Ujú. Y si te das cuenta, ese pide el images diagonal fondo.jpg. Ujú. Y es el último que se desencadena ahí. Fondo. Es este. Ahí. Ujú. Que es el fondo. ¿No? Ajá, es el fondo como tal. Solo que ahí la imagen se bajó hasta después porque son asíncronas. O sea, las llamadas son asíncronas. O sea, como que manda varias llamadas al mismo tiempo Ok. y como vayan cayendo. Ujú.
Bueno, y ya después se hace esta llamada. Ajá. Eso regresa al principio, al inicio, al F de Santiago. Yo creo que ahí está el menú. Al principio, al primerito. Ándale, ahí debe de haber un frame con menú, si no me equivoco. Que diga menú.html. Aquí Ahí está. está, línea 14. Ajá, ándale. Eso manda a llamar al menú. Y menú es este. Ajá. Este es el código, pero se ve así. Sí, Ah, que es el lado, el sidebar. la de izquierda. Ujú. Ok. Chingar. Y ahí mismo debe de haber principal.html abajo. Es otro frame, si te das cuenta. Frame, contenido principal, menú. ¿Este ya lo Ajá. vimos? Ya, ¿verdad? Ya. Ya. Bueno, menú principal. Ándale. ¿Qué es este? Ese es el Ajá. código y se ve así. Ay, Creo que ahí no te está renderizando la imagen, pero es todo el contenido que está a la derecha. ok, que serían esta Ajá. imagen, Sí. esta Ujú. y el pie de página. Sí, ándale. Ya, ok, eso sí no me lo sabía, ¿eh? Eso es nuevo para mí. Ok. Y así, se la van llevando, se la van llevando, se la van llevando. Exacto. Todo se desencadena a partir de un solo archivo. A Ujú. ver. También con este, Sí. sí, cierto. Chinga. Pero ¿por qué se regresa? Ah, ok. O sea, yo si me voy a otra ventana, aquí se actualiza del lado de inspección. Sí. Ok, Sí, es porque así hizo la aplicación. ok. Cuando tú le das clic, manda a llamar al currículum vitae y reemplaza lo que tenías ahí por el que manda hasta a llamar. Eso lo hace con JavaScript. Perro, ¿qué tal? O sea, modifica el DOM Object Model para que no te cambie la URL, pero te cambie el contenido en el DOM sin necesidad. O sea, si hace otra petición, pero si te das cuenta, tu path de tu URL se queda igual. No hay como un slash Sí, currículum o slash recursos o slash galería, sino todo es dentro de la misma app. Lo que hace es quitar el nodo que estaba anteriormente y poner otro nuevo nodo, pero con el nuevo frame que está descargando, que es curriculum vitae o ok. recursos o así. Ujú. Órale. Y eso lo hizo Perro. con JavaScript. Ujú. Perro. Pinche profe, ¿eh? Ok. Es- Ándale. Ujú. voy a dejar de compartir, pues. Va. Súper. ¿Alguna otra dudilla? ¿Tú, Dani? ¿Todo bien? ¿Todo chido? De mi parte, todo chido. Va. Y entonces, pues va. Creo que de mi parte igual es todo. Ahora sí que la siguiente clase, vamos a ver el siguiente tema. Ya vamos a empezar con HTML, Ujú. CSS y eso. Ujú. Ok, Nos vemos el lunesín. Va. perfecto. Nos Saludos. vemos. Cuídense. Órale, que descansen. Abrazos, besos, Sale. descansen, duerman Bye. bien, coman bien. Órale, pues. Órale, pues. Dale, Dios. Sale. No Bye. vean tanto Facebook. Ya no vean tanto Facebook. Ándale. Va. Órale. Cámara. Chao.